Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a los que nos acompañándonos también por la mañana. Este es el panel como que da inicio a las discusiones, de alguna manera, como programáticas, ¿no? De este seminario. Este primer panel se va a referir, como ya anticipó Doroteo hoy a la mañana, a las tareas, funciones y objetivos de los sitios y monumentos conmemorativos a lo largo del tiempo. Voy a ir presentando el título de las ponencias y a cada ponente de a uno, así es más ordenado, más claro. Iniciamos entonces con la exposición de Laura Duguine. Ella se va a referir al edificio como documento, arqueología y conservación ante el pacto de silencio de las Fuerzas Armadas en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Club Atlético. Laura pertenece hace muchos años al equipo del sitio de memoria Club Atlético. Es arqueóloga especializada en investigación, docencia y gestión. Tras años de formación y trabajo individual como becaria de investigación, su trayectoria de 17 años en sitios de memoria ha consolidado sus capacidades en liderazgo de proyectos, trabajó en equipo y gestión del patrimonio, con un fuerte enfoque en la articulación con la comunidad, las universidades y el desarrollo de peritajes arqueológicos para causas judiciales, y es una parte del alma de ese sitio de memoria que es el Club Atlético en Buenos Aires. Gracias, Laura. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, para mí es un enorme placer estar acá y bueno, poder tener esta instancia de compartir, de sentirme y sentirnos abrazados, compartir con especialistas de Alemania y de Argentina. Mi voz es la voz de un equipo interdisciplinario que ha venido incansablemente trabajando, digamos, en la recuperación no solo material, sino simbólica del Club Atlético, de lo que hoy es el espacio de memoria. Y acá voy a leer, pero acá voy a hacer mi primera disgregación. Mi voz es la voz de un equipo que en diciembre del 24 éramos 17 personas, que era realmente un equipo interdisciplinario de pedagogos, de archivistas, de conservadores, de investigadores. Y hoy de esas quedaron 9 personas, de las cuales en realidad quedaron 5, porque 4 cursamos tratamientos en este momento y estamos de licencia, inclusive yo mismo. Entonces creo que es necesario decirlo, dado que además lo van a visitar y creo que también tiene que ver con el contexto de lo que se habló durante la mañana, ¿no? Pero hoy quiero centrarme en qué tienen para aportar específicamente dos disciplinas técnicas, la arqueología y la conservación, a la construcción de la memoria, la verdad y la justicia. Así como en los años 80 y 90 el equipo argentino de antropología forense revolucionó la búsqueda de la verdad identificando restos humanos, a partir de los 2000 la arqueología tuvo que dar un paso más. Ante el pacto de silencio de las fuerzas estatales, la sociedad ya no solo exigía recuperar a los desaparecidos, necesitaba también recuperar la infraestructura del terror, la infraestructura de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Esta, esta sociedad necesitó descubrir, investigar y recuperar la materialidad que sostuvo la maquinaria aniquiladora. Fue así como las primeras excavaciones en el Club Atlético, a comienzo del 2002, funcionaron como el germen de una política pública que luego se extendió a todo el país. Este proceso inédito de patrimonialización de estos espacios se consolidó a lo largo de más de 20 años, transformando en muchos casos lo que eran campos de exterminio en espacios de promoción de derechos humanos.
Para comprender la magnitud de este trabajo, debemos partir de una premisa fundamental. Los centros clandestinos constituyeron una pieza clave del aparato represivo de la última dictadura cívico-militar para ejecutar un plan sistemático de desaparición de personas. Este sistema represivo procuró, por definición, la clandestinidad y la eliminación de huellas. La recuperación del Atlético fue y es proceso colectivo, que lleva más de 20 años intentando responder a una herida abierta en nuestra sociedad. Fue el primer desafío de recuperación arqueológica de un centro clandestino, para lo cual, como profesionales, no contábamos con antecedentes de cómo abordar esta empresa y fue necesario generar e implementar nuevas metodologías de abordaje de la materialidad que respondiese a preguntas urgentes. ¿Cómo se aborda la investigación material de un sitio arqueológico tan particular y reciente? ¿Qué información provee la arquitectura cuando los archivos fueron destruidos o siguen sin mostrarse? ¿Qué datos pueden aportar los edificios, las huellas y los objetos que en ellos encontramos? ¿Cómo se conservan estas pruebas para las causas de lesa humanidad y a la vez se las hace accesibles para toda la sociedad? ¿Qué se exhibe y cómo? El edificio como documento y la fuerza del hallazgo. Nuestro marco metodológico es considerar al edificio, o en este caso sus restos, como un documento. Desde la arqueología de la arquitectura, no lo entendemos como un objeto estático o fosilizado, sino como un documento escrito en el espacio y el tiempo. Por ende, los edificios son el resultado de un proceso continuo de construcción, destrucción y reconstrucción, construido por diferentes tipologías y de materiales y técnicas constructivas que fueron variando en el tiempo. Es el análisis de estas dos variables las que nos permiten leer y contar aquellas páginas de este documento que son las de interés. Esta labor técnica no es aislada, se completa con diversidad de documentos, planos, fotos, imágenes satelitales, escrituras, documentos de catastro y fundamentalmente con el testimonio de los y las sobrevivientes. En el ex Atlético, con solo 20% del área excavada, ya recuperamos más de 1000 objetos que confirman lo que las víctimas relataron. Tazas de la Policía Federal, restos de goma espuma que servían de colchones y elementos que muestran la ideología de los represores. Incluso hallazgos aparentemente simples tienen un poder sanador inmenso. Voy a nombrar tres, para muchos que conocen el proyecto son conocidos. Uno es una pelota de ping-pong, que al verla, por ejemplo, esta pelota, los testimonios mencionaban que los represores jugaban al ping-pong, y un sobreviviente al verla en el año 2010 pudo acallar un sonido que lo había seguido torturando en su cabeza durante casi 40 años. Es decir, conocer la verdad, conocer que ese juego existió y que no era un audio más de los que les ponían en el campo de concentración, sirvió para sanar ese sonido y que él pudiese volver a dormir con la luz apagada. Otro objeto, son unas medias rojas. En esas medias, la mamá de Lili Fontana, desaparecida, encontró las medias de su hija y su hermana también identificó en ellas la media de la hermana. Otro objeto es una placa de cliché, una placa de impresión directa. Este hallazgo, que aunque no confirmó un rastro biológico, aportó la prueba de contexto necesaria para que la familia de Manuel Guerra pudiera presentarse como querellante en el juicio de lesa humanidad. Hoy seguimos en esta línea investigando otras cosas. En las excavaciones actualmente, por ejemplo, están apareciendo linotipos. Son unos tipos de sellos de impresión, un tipo de impresión que hubo. Y bueno, estamos investigando, por ejemplo, por decir alguno de estos objetos que pueden traer nuevas evidencias de cosas que no han sido testimoniadas o no están documentadas. Cada objeto, por pequeño que sea, rompe el silencio y transforma la cultura material en justicia. Llevamos más de 15 años aplicando esta metodología en sitios de todo el país, entre ellos el ex centro clandestino de Dos en Mendoza, la escuelita de Famaillá en Tucumán, el ex Olimpo,
ex Automotores Orletti, casinos oficiales de la Exesma, todos en Capital Federal, estos últimos, entre otros, solo por nombrar algunos lugares donde el equipo del Atlético ha hecho planes de trabajo. En todos los casos, los resultados superaron las expectativas que se tenían inicialmente. En el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad, la materialidad de los centros clandestinos deviene en prueba judicial, fundamental, a la vez que son herramientas para la reparación histórica, ayudando a sobrevivientes y familiares a recuperar fragmentos de su historia, echando luz sobre décadas de oscuridad. Sirven también para la denuncia social, como elementos pedagógicos para contarles a las nuevas generaciones sobre cómo se implementó sobre la ciudadanía el terrorismo de Estado. ¿Cuáles son nuestros desafíos actuales en la investigación y la conservación? En el caso del Atlético, en los últimos años se han realizado históricas conquistas en materia de ingeniería que nos permiten hoy poder acceder mediante excavaciones arqueológicas al resto del centro clandestino. Durante mucho tiempo, los restos estuvieron bajo un gran talud de tierra estructural a la autopista, lo cual hacía imposible las excavaciones. En los últimos años logramos una conquista histórica, una obra monumental de ingeniería que se desarrolló entre el 2018 y el 2022, que nos permitió acceder a sectores antes enterrados. Se reconstruyó un tramo del viaducto de la autopista 25 de Mayo para retirar el talud de tierra que cubría los restos. Fue un trabajo titánico. Se extrajo una viga de 60 toneladas y fueron removidos 15.000 metros cúbicos de sedimento, el equivalente a 1.500 camiones. Literal y simbólicamente nos sacamos un enorme peso de encima. Literal y simbólicamente se destruyó la autopista y se volvió a construir para lograr este objetivo. Desde hace 3 años excavamos el sector de las celdas 1 a la 8, recuperando finalmente sectores con alto valor testimonial del campo de concentración. Esta tarea la llevamos adelante junto a estudiantes de arqueología de la UBA, cuyo trabajo en excavación y laboratorio ha sido fundamental para los avances en esta nueva etapa. También sumamos a estudiantes de ingeniería de la misma universidad, quienes diseñan hoy los sistemas de contención y elevación de escombros de las excavaciones necesarios para profundizar la investigación y permitir la conservación de los hallazgos. En esto debo decir que realmente estamos trabajando muy bien con un UBANEX, con un equipo conformado por estudiantes de distintas áreas de ingeniería y se están trabajando en estos 2 temas. Unos están diseñando un sistema para elevar, para poder sacar los sedimentos, y otros están diseñando las contenciones necesarias para hacer el trabajo seguro y también para que el patrimonio se preserve. Para nosotros, formar a estos jóvenes es la oportunidad de institucionalizar el conocimiento generado en estos 20 años, garantizando en nuestras disciplinas siga siendo un pilar en los procesos de memoria, verdad y justicia. En materia de conservación, siempre decimos que no se puede conservar aquello que no se valora, y no se valora aquello que no se conoce. Si el pacto de silencio de las Fuerzas Armadas y su accionar de encubrimiento buscó esconder la prueba, debemos redoblar nuestro esfuerzo en descubrirla, investigarla, valorarla y conservarla. Es aquí donde la arqueología y la conservación se vuelven una herramienta política. Conservar es gestionar riesgos, no es solo consolidar un muro, sino mitigar los factores que lo agreden desde el entorno. Esto es lo que llamamos conservación preventiva. En el caso del Atlético, el mayor riesgo no es solo el paso del tiempo sobre los restos arquitectónicos excavados y por excavarse, sino una ciudad que crece de espaldas a su patrimonio arquitectónico, a su memoria. Por eso, hoy es urgente que la legislatura apruebe, la legislatura porteña, apruebe un proyecto que hemos presentado que lo que promueve es un área de amortiguación que proteja el sitio. ¿A qué nos enfrentamos en el ex-Atlético? Amenazas concretas, la falta de presupuesto para obras fundamentales de conservación, los cambios en el código urbanístico, la presión inmobiliaria y el avance de negocios privados sobre predios públicos, entre otros. Hoy
De hecho, hoy, a la mañana, mientras estábamos exponiendo, se concretó digamos, la volcada de hormigón para componer una columna de publicidad al lado del sitio que habíamos logrado evitar hace 3 años, en un área que pertenece al sitio. Y esto está pasando en este momento, en estas horas. Entre otros sitios recuperados, amenazas concretas, la falta de presupuesto para obras, la presión inmobiliaria y el avance de negocios privados sobre predios públicos, entre otros. En otros sitios recuperados y no, el estado de conservación es todavía más crítico y requiere una intervención urgente. Defender este patrimonio es también dar una batalla legal y política contra el olvido. Hoy enfrentamos tiempos de negacionismo y de financiamiento, pero ante el avance sobre las políticas de memoria, oponemos nuestro mayor capital, la enseñanza de la lucha colectiva que nos legaron las madres y abuelas, la solvencia técnica y metodológica que construimos en estos 20 años, y la convicción de que la arqueología y la conservación son, ante todo, un compromiso ético con la verdad y con las generaciones que vendrán. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Le voy a dar la palabra ahora a Tomás Lutz. La intervención de él se titula La función social y política de los sitios y monumentos conmemorativos, cómo conectar pasado, presente y futuro. Tomás Lutz fue director del Departamento de Museos Conmemorativos de la Fundación Topografía del Terror en Berlín, a su jubilación en julio de 2023. Fue cofundador del Comité Internacional de Museos Conmemorativos en Memoria de las Víctimas de Crímenes Públicos, ICMEMO de COM, en 2001. Fue becario en el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos entre 2007 y 2008. Tomás. Okay, so you can hear me, yes. So first of all, I have excused myself that I'm unable to speak Spanish. So you have to listen to my lousy English now for the next quarter of an hour. Hopefully will understand it. The people who cannot understand my English, so you have also in your papers, you have the Spanish translation. First of all, I have to thank the Elisabeth Käsemann Foundation, in particular Dorothee Weidbrecht, for the excellent work to bring us all here together. And it's really my pleasure to be a little wheel in this movement. I've listened to your lecture about forensic archaeology. Forensic archaeology is also in all the memorial museums in Germany very important. Unfortunately, I have prepared another lecture which deals with a different topic. Maybe we have another chance to come to grips with this issue also. From my point of view, we are here in an international meeting. And as you have heard, since 25 years, I'm working together with the ICMEMO. And if we have meetings in Europe or in Asia, quite often it's quite difficult for people from South and Middle America to participate. First, because of the money, it costs much money to fly to other countries, to other continents, and secondly, because of the language. And so I'm very happy that Luisa de Peña, I think now it's 5 or 6 years ago, had the idea to establish a Spanish-speaking department of our international committee, so that it's possible that at least people here from Middle and South America can come together much easier, it's easier to talk to each other and so on. Maybe Luisa will speak about this during your lecture too. What I'm very keen of because of this 25 years of my work is Elke has spoken about the history and the development of memorial museums in the
kind of commemoration in Germany, if we can figure out, if we have a qualification, what is a good, a proper, a fruitful kind of commemoration of former state crimes or crimes against humanities, dictatorships, and whatnot. And that's my topic now for the next 15 minutes. And I'm very keen, if there's a chance, also to discuss with you if my ideas fit also in your knowledge, in your presentation of dealing with dictatorships and crimes against humanity in different states. It's clear that dictatorships and crimes against humanity take different forms. Nevertheless, comparisons between different state crimes are useful. By understanding past crimes committed by states or public organizations, warning signs can be developed in the best case scenarios to prevent future developments leading to similar crimes in a timely manner. There are some people who work in this field of genocide studies who since decades work on this field. So I mentioned in my paper Frank Schalk from the University of Montreal. I spoke with him since 30 years about these questions. Also in the United States are people who deal with this. And I think it's very important to try to figure out, at least on a scientific level, what are the steps who lead to a genocide or to crimes against humanity. Unfortunately, maybe I could give the example of Rwanda. The case is that the scientists say, yes, there are this, you can see the steps quite clearly, but the politicians, in this case also the United Nations, did not act. Also, if they would like to do it on a political level, they had a chance to act. Serious demanding examinations of crimes committed in states is extremely important also for the successor society, also after the crimes happened. In a positive sense, pluralistic democratic debates can be held on an assessment of the contemporary significance of previous regimes. The development of a critical view of history then also leads to a critical questioning of current social developments. In the best case scenario, the protection of minorities is taken more seriously. In this case, the freedom of science and the public debate is strengthened. Maybe this has also much to do with what we have heard during the morning. So if we have now many developments which scares us, maybe also if we have a proper way to deal with the history can prevent this a little bit. It's not the only way to prevent it, but it can help. However, it is necessarily the case that such a constructive examination of criminal history takes place. In general, I distinguish between two different forms of historical interpretation, the affirmative and the critical form. And now I will give you this example of Germany, and then I will try to generalize this specific history. And from my perspective, maybe this can be a qualification for a good kind of commemoration also in general. If I speak first of the society, and I think memorial museums are mirrors of the society. That means a mirror, on the one hand, they are dependent on what happens around them. They can't act alone. Secondly, if I use this picture, if you look in this mirror, you see yourself, and you can ask yourself, what's my situation at the moment? Is there a chance to improve the picture, what I see in the mirror? To understand this, Elke went in the morning through the historical approach, what happened in Germany, and I would like to go a little bit more on the, let's say, political or sociological explanation of the same situation. And if you would like to understand trying to come into grips with the National Socialist crimes afterwards, just few words about the groups who were persecuted. Under National Socialism, that's usually in other dictatorships, two political opponents were the first to be persecuted.
The vast minority of those imprisoned in early concentration camps between 1933 and 1936 were communists. And this after 1945, because we have this East and West conflict, they were marginalized and again persecuted in West Germany. Furthermore, Nazi persecution, different from many other dictatorships, in that it extended to all groups of people who do not fit into the Aryan worldview. According to the Nazi definition, they use the criminal biological prevention and intend to eliminate criminal and inferior groups. What does it mean? First of all, the Jews were from the very first beginning particularly harassed and segregated, but also many other groups were persecuted. It started with unemployed people, with beggars, with homeless people. Also Sinti and Roma, they became a target of the healthcare system. We had 70,000 persons from the hospitals who were seen in a Nazi view as sick and disabled people who were killed in gas chambers. And we have many other groups. So my list is incomplete. But what I would like to point out is the importance that these were groups who were also before 1933 mostly marginalized as socially outcast before National Socialism and also after liberation. And also Elke pointed this out in the morning, so the second even larger group of victims emerged in the occupied countries during World War II and mostly in the East. That means from the reception of the Germans, these people were seen as inferior people, as Slavs, not worse as the Aryan Germans. And after 1945, or let's say after 1947, these victims were behind the Iron Curtain, and they were seen in West Germany not as victims of the Nazi regime, but as current enemies in an East and West bloc confrontation. What does it mean for dealing with these crimes after 45? The silence about the Nazi era in post-war Germany meant that victims from disadvantaged groups in particular continue to be marginalized and defamed. As I started my work in the 80s, so I met many of them and they told me quite often they feel that was a second persecution, but they had to go through after 1945. The reason why this is the case is that the perpetrators retained often in the previous position in government agencies, in universities, other areas, and continued a considerable social influence. They prevented persecution by concealing their crimes and ensuring that the perpetrators were not brought to justice. Then we also spoke about this. We had the situation that starting with the student movement, but later on in the 70s and the 80s, we have the change of dealing with the Nazi crimes in Germany. And in this period, also the memorial museums became very important. The memorial museums, they started where they dig. That means they dig not only in Berlin or in large cities, but all over Germany nowadays. So it was a development, but nowadays we have about 300 memorial museums who work in Germany. Maybe some of them are well known, Bergen-Belsen, Dachau, you know them, but many others are very small. They have 5,000 visitors because they are on a place of a former satellite camp, of a former synagogue, many smaller places. Nevertheless, as the investigation of these crime scenes throughout the society, responsibility could not longer be shifted slowly to institutions in distant Berlin. Instead, concrete evidence was presented showing how authorities, businesses, and population had behaved at crime scenes. This was of very great significance in West Germany for the assessment of National Socialism
as a crime regime. Before this, it was not everyone thought it was a crime regime. Some spoke of the end of the Second World War. We had a new democracy, but no one spoke of the National Socialism as a crime regime. And the other important thing is that if you go to the specific sites, then you figure out that there were different groups of victims at various crime sites were persecuted. The stories of the victims suffering led to empathy with them. As we started to do our work, we felt empathy with them. And with the recognition of their persecution under National Socialism, they gradually achieved recognition in West Germany. That means, for example, Sinti, for the first time in the beginning of the 80s, get a social support. They get the money from the state that they can build a cultural center in Heidelberg, many other things. The other thing is that the presentation of the various crimes in the organizations and individual responsibles of them has led to a questioning of activities of the respective professionals and social contexts. This has resulted in a critical examination of current actions in many areas of government and society and their effects. That means so it was forever thought from our society in the 80s. It was a closed society. We had many laws in effect which came from the National Socialism. Many social groups were suppressed, and with dealing with a history also there was a discussion, what does it mean for the situation nowadays. So just to give you this short example of how the Germany comes to grips, I would like to distinguish between two kinds of dealing with the history. The first, as I said, is the affirmative history. That means the historical interpretation is characterized by the fact that only the own group of people who were previously persecuted is socially recognized. Normally, this group were the people who held leading positions in the successor society, and this group is usually not referred to as victims, but rather stylized as heroes. The other groups who were also historically persecuted are not taken into account and often continue to be discriminated and marginalized. Those responsible for the victims are always the others. Unfortunately, this affirmative form of portraying past state crimes is rather common in successor societies. Then in Germany in the 80s, we have seen this critical interpretation of history, and this is characterized by the recognition of all different groups of victims, even if one does not belong to one of them. In addition, the perpetrators were debated much more comprehensively. Critical consideration of the responsibility of own state and own group plays a major role in this. Both of these factors lead to a more critical debate in the present, which in turn allowed to recognize of those who were previously persecuted, resulting in significant improvement in the current living conditions. And I think also if we speak about this critical interpretation, it is necessary that we have to see that there are two major players. So one player is a civil society and the other is a state. And if you would like to have a proper kind of dealing with the history, you need both. If you have only the social society, normally you do not have enough money to have an influx in the society. If you have only the state-sponsored kind of dealing with history, very quickly you have myths, you have wrong telling of the history. In this situation, also the memorial museums become very important. First of all, they were very important for the victims, because for the survivors and for their descendants, because they have a place where they can go to mourn the people, to commemorate and to meet other people who also have the same situation. Second thing is that, from my experience, these memorial sites have a specific aura. So if you deal with things on a memorial site, the discussions is much more intense, much more in depth, compared if you do the same discussion 5 kilometers away.
And secondly, if you speak about perpetrators, it's a huge word. What does it mean? If you go to such specific sites, then you have specific perpetrators. You can understand what's going on there and you can try to discuss it. You can see that all perpetrators have a specific responsibility and a specific range of action. So they can also, in this specific situations, they can deal with these things. I think this, especially for the educational work in our museums, is very important. So I think with the passage of time, the stone witnesses will become more and more important. Nevertheless, I have to put some water in the wine. Also, as Elke Kreklewski has already pointed out, my own reflections also make it clear that the ways in which we deal with the past state crimes are never-ending process. Critical examination can make many valuable contributions to the development of the successor society. At the same time, these contributions can also be called into question again. Thank you very much. Oh, sorry. Para cerrar entonces el panel, vamos a escuchar a María Luisa Ortiz. El título de su ponencia es La función pedagógica, potenciales y desafíos de la transferencia intergeneracional. María Luisa es bibliotecaria, documentalista e investigadora en derechos humanos. Entre 1985 y 2001 trabajó en la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos del Pueblo, CODEPU. Entre 2002 y 2006 se desempeñó en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Chile. Desde el 2006 al 2009 fue asesora de la Comisión Presidencial para las Políticas de Derechos Humanos, incorporándose en el 2008 al proyecto Museo de la Memoria como responsable de la formación de sus colecciones documentales. María Luisa. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Es un gusto estar aquí y intercambiar y aprender y conocer un poco más lo que aquí en especial se está viviendo respecto a los temas de memoria. Y con bastante incertidumbre también respecto a lo que va a ocurrir en nuestro país en relación al trabajo que hemos desarrollado en este ámbito. Bueno, siendo el museo teniendo como interés principal el llegar a las nuevas generaciones, me interesaba entonces poder compartir con ustedes algunas estrategias que hemos desarrollado para poder efectivamente llegar a esos jóvenes que ya no vivieron lo que nosotros vivimos y no necesariamente están vinculados incluso de manera biográfica a lo que se vivió en dictadura. Entonces, para no alargarme y cumplir con la indicación del tiempo, voy a leer. Lo primero es decir que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue inaugurado en enero del año 2010, 20 años después del término de la dictadura y 37 años desde el 11 de septiembre de 1973, que fracturó tan profundamente la convivencia democrática de la sociedad chilena, cuyos efectos políticos, sociales y económicos aún vivimos. El museo nace con el propósito de contribuir a la dignificación de las víctimas de la dictadura. Quizás aquí tengo que recalcar también que estoy hablando de un museo construido en un lugar en el que no ocurrieron los hechos. No es un sitio de memoria, es un museo construido en un lugar no vinculado a los hechos.
Entonces nace con este propósito de dignificación de las víctimas de la dictadura, reconociéndolas en esta condición, pero también como actores sociales. Procura evidenciar la estructura, sistematicidad, diversidad y permanencia con que se reprimió a miles de personas en todo el país y más allá de sus fronteras, aquí mismo, en Argentina. Y visibilizar cómo en los más alejados rincones no solo se vivió el miedo y la persecución, sino también la organización y la movilización creciente para poner fin a la dictadura. Además, reconoce los actos de solidaridad en Chile y desde diversas partes del mundo. Con la instalación de este espacio concreto, se trata de contribuir a romper con muchos años de silencio, reuniendo y poniendo al acceso público una diversidad de fuentes, de experiencias y de memorias sobre lo vivido. Sus colecciones han sido aportadas por personas, familias, organizaciones e instituciones de todo tipo de Chile y del extranjero, como un gesto para hacerse parte activa en la transmisión de las experiencias vividas. En las acciones que se impulsan justamente al convocar a las nuevas generaciones y poner en diálogo las experiencias de ayer y de hoy, las colecciones del museo se sitúan en un lugar central, son el corazón de todo nuestro trabajo. El mayor desafío es avanzar para que en un país con memorias tan diferentes sobre el pasado se diga nunca más respecto al menos a dos ideas. La primera es que nada justifica los niveles de crueldad y horror a los que se llegaron durante la dictadura, en que la impunidad avalada por el sistema permitió arrasar con la vida de cientos de personas en todos los sentidos, desde algo tan esencial como la vida, la libertad, hasta la posibilidad de trabajar, ver crecer a sus hijos, estudiar, vivir en libertad. Y la segunda idea es que la violencia no puede ser la forma de solucionar una crisis política. Es en estas convicciones que debiera construirse la democracia de hoy, una democracia que sea inclusiva y se esfuerce por una mayor coherencia entre los principios. Tarea difícil, porque ya señalé que la herencia de la dictadura aún tiene huellas profundas en nuestra sociedad. Y la sociedad chilena no ha alcanzado aún un acuerdo respecto a estos mínimos civilizatorios. No tengo que decir que los resultados de las últimas elecciones dan cuenta de esto. Porque hay muchos sectores que van a ser parte del poder político y que niegan los hechos, que los minimalizan, los normalizan, los desconocen. Y no creen en el trabajo de memoria que desarrollamos desde los sitios y del museo. Quisiera también resaltar el término contribuir, que contribuimos a este desafío, porque es muy grande el desafío. Ha costado llevar adelante políticas públicas que fortalezcan e incorporen, por ejemplo, la enseñanza de nuestro pasado reciente en todos los niveles de la educación, que se entreguen herramientas y formación a quienes serán educadores. Se permee todo el aparato del Estado en una cultura de derechos humanos. Ha costado mucho, es muy difícil, pero los sitios, museos y colectivos de memoria que existen en todo el país desarrollan, sin embargo, una labor permanente e imprescindible en el rescate y transmisión de las memorias. Quiero compartir con ustedes algunos ámbitos de nuestro trabajo en relación justamente
pobreza, de zonas alejadas, rurales, donde se promueven diálogos e intercambios que vinculan sus historias locales y sus vivencias actuales con los contenidos expositivos. El segundo ámbito tiene que ver con la vinculación con el sistema educativo. El proceso de inclusión, como dije, de los contenidos de derechos humanos y especialmente del periodo dictatorial en el currículum ha sido lento y con muchas dificultades. Sin embargo, hoy día sí es parte del currículum escolar el abordar la dictadura en dos niveles de la enseñanza, al menos en dos niveles, de manera obligatoria. Y el museo entonces es visto como un recurso pedagógico de apoyo a la enseñanza. Somos visitados por numerosas escuelas del país, especialmente entre septiembre y diciembre de cada año. Sin embargo, la profundidad de su tratamiento en el aula aún depende de los maestros, la escuela y los padres. La carencia de herramientas por parte de los educadores para abordar estos temas en el aula, la adhesión o no de los directivos de la escuela para fomentar esa formación y muchas veces los prejuicios de los padres que ven la enseñanza de los derechos humanos como adoctrinamiento son algunas de las dificultades que se enfrentan cotidianamente. De todos modos, la visita al museo es parte de la actividad pedagógica de manera creciente. Se enfatiza, por nuestra parte, en las visitas mediadas, talleres, trabajos con las escuelas y en las escuelas, no solo en el espacio del museo, fomentando el trabajo con los archivos y con las colecciones. Un testimonio, una filmación de un momento histórico, registros fotográficos, entre otros, son recursos utilizados para abrir preguntas e incentivar la investigación personal. Con el interés de aportar a la formación de los educadores, los formadores, es que en el año 24, en alianza con la Universidad Alberto Hurtado, que es una universidad privada, jesuita, desarrollamos un plan de formación en memoria y derechos humanos para profesionales de la educación en conjunto con el Ministerio de Educación, llegando a más de 120 profesionales de la zona norte, centro y sur del país. Fue altamente valorada esta vinculación universidad, museo, Ministerio de Educación. Y refuerza este sentido de establecer alianzas, redes, para poder llevar adelante estos desafíos, enfrentar estos desafíos. A fines del año pasado nos adjudicamos, junto con la Universidad de Nuevo, una segunda versión de este plan de formación que tendría que iniciarse ahora en el año 2026. Pero aún no firmamos el convenio con el Ministerio de Educación. Y por lo tanto tenemos alguna cuota de incertidumbre si se va a llegar a concretar o no, pero sí esperamos que si se concreta, poder llevarlo adelante con el mismo sentido y planteamiento con que fue aprobado. Otro aspecto, el tercer ámbito, tiene que ver con la promoción de la investigación y formación profesional. Nos interesa que los acervos sean usados y apropiados también para la investigación. En esta línea convocamos hace 15 años ya un concurso de tesis de pregrado y posgrado nacional e internacional, generando una línea de publicaciones con la llamada tesis de memoria, con la tesis que resulta mejor evaluada. También desde nuestra instalación y de manera creciente, estudiantes chilenos y de otros países realizan prácticas profesionales o pasantías en distintas áreas y disciplinas, trabajando con las colecciones del museo. En alianza con la Universidad de Chile y su Facultad de Filosofía y Humanidades, impartimos el diplomado Educación, Memoria y Derechos Humanos, que tiene como propósito capacitar teórica y aplicadamente a profesionales, habilitándolos para hacer un aporte concreto a la generación de nueva ciudadanía, comprometida con los derechos humanos. Hasta la fecha, en sus 14 versiones, más de 200 profesionales han sido parte de este diplomado y contamos con profesores chilenos y también colegas de otros países, como también de Argentina. Es interesante también agregar que nuevas generaciones de policías y gendarmes han incorporado desde hace algunos años la visita al museo como parte de su formación.
solo policías y gendarmes, no miembros de las Fuerzas Armadas, pero ellos sí, que son nuevas generaciones, concurren y es parte de su plan. Por último, no por último, casi por último, otro ámbito muy relevante es el vínculo entre arte y memoria. Hemos desarrollado convocatorias nacionales a los jóvenes para la creación artística inspirada en las colecciones, siempre el corazón de todas estas iniciativas, a través de dos concursos. Uno que llamamos Mala Memoria, que lo hacemos en alianza con una institución cultural que tiene presencia en todo el país, con jóvenes, que se llama Balmaceda Arte Joven, y que ya tiene 7 versiones nacionales y 2 regionales, en una región del norte del país y otra cercana a la capital. Y entonces se convoca a los jóvenes a crear en distintas disciplinas artísticas como música, ilustraciones, danza, música electrónica, microdocumentales, narrativa, gráfica y freestyle, con las distintas colecciones, archivos y objetos del museo. El segundo concurso es la convocatoria nacional de concursos de cortometrajes, en donde se pone a disposición el material audiovisual del museo. Con 2 versiones, a la fecha ha sido relevante la participación de las escuelas en zonas alejadas del país, en donde han incorporado sus propias historias locales a sus creaciones documentales. El arte es un medio fundamental para invitar a las nuevas generaciones a indagar, rescatar y reflexionar en torno a la memoria, la solidaridad y la importancia de los derechos humanos. El hecho de que el museo ponga gratuitamente y facilite y pone a disposición sus colecciones para la creación artística es altamente valorado por los jóvenes, así como que las difunda, incorpore a sus plataformas y a sus acervos. Finalmente, el museo es un espacio donde es posible acudir para encontrarse con las historias familiares o dar lugar a sus voces silenciadas. Segundas y terceras generaciones buscan conocer historias de vida de padres o familiares o buscar pruebas de sus propias vivencias como un recurso que facilita la transmisión de la memoria. Por ejemplo, a través de decretos de expulsión del país, certificados de la permanencia como prisionero político en algún recinto de detención, los informes, cartas, escritos judiciales, testimonios, son fuentes para acercarse a la historia desconocida de un padre o abuelo preso político o de un padre también acusado y condenado por violaciones a los derechos humanos. Es un lugar de encuentro entre generaciones donde se abren conversaciones no hechas y procesos significativos para comprender sus propias historias familiares. En tiempos de incertidumbre y negacionismo, en que las iniciativas de políticas públicas pueden sufrir retrocesos, y de hecho están sufriendo, el trabajo colaborativo y de alianza se constituye en un pilar fundamental para seguir desarrollando la enorme tarea que tenemos enfrente. Este nuevo contexto nos reafirma en la tarea permanente del museo, de hacer visible lo invisible, de seguir promoviendo el diálogo y la reflexión sobre lo vivido, preguntarnos cuánto hemos aprendido y en qué sociedad vivimos, abrir nuevos y más espacios para que las voces silenciadas puedan ser escuchadas, para seguir interrogando críticamente nuestro pasado desde las miradas, hechos y significaciones actuales. Y quisiera insistir. Muchas gracias. Perdón. Bueno, muchas gracias a los tres por sus intervenciones. Yo pensaba un poco escuchando a Laura y a María Luisa, que un poco representan de alguna manera los casos que ellas trajeron, el del sitio de memoria del Atlético y el del Museo de la Memoria de los Derechos Humanos de Chile. Dos como de casos bastante paradigmáticos de la forma de trabajar
en la memoria en nuestra región. ¿Por qué? Porque, bueno, Atlético es un lugar situado, por eso nosotros hablamos también de sitios de memoria, que es un poco, creo yo, una denominación que se inventó en América Latina, que se usa en América Latina para estos espacios, que son efectivamente lugares donde ocurrieron los hechos de violencia, que son recuperados, como el caso del sitio El Atlético. Pero creo que un poco toda la experiencia que Laura contaba muestra muy bien también cómo detrás de la recuperación de ese sitio está la comunidad, ¿no?, de sobrevivientes, de víctimas, que estuvo como siempre detrás de ese proceso y de ese proyecto, y que lo sostiene también hasta el día de hoy, incluso cuando los recursos han menguado muchísimo. Y el Museo de Chile, en realidad, es un caso como bastante distinto. Es un museo, como remarcaba María Luisa, está hecho no está construido sobre un espacio donde ocurrieron hechos de violencia o hechos victimizantes, sino que es un lugar construido ad hoc con el objetivo de rememorar a las víctimas de la dictadura chilena, con mucho apoyo del Estado, con mucho respaldo estatal, con bastante más presupuesto que la media de los sitios de memoria en nuestra región, pero realmente son casos bastante excepcionales, ¿no? El Museo de Chile, el Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia, el LUM probablemente, ¿no?, en Perú, bueno, por ahí en Argentina, la ESMA, algún sitio de memoria también, como La Perla o algún otro grande, digamos, en el interior del país. Pero todos los de Argentina también tienen la característica de ser sitios recuperados justamente en espacios que tuvieron una funcionalidad durante el esquema represivo. Los otros casos que mencionaba, en realidad el de Perú, el de Colombia, el de Chile, son estos museos o centros de memoria construidos como política de Estado, eh, que tienen en general un tipo de deriva un poco diferente del resto de los sitios más comunitarios, aunque también tienen detrás esta demanda de las organizaciones y en general el acompañamiento también de las organizaciones, pero suelen ser instituciones eh, más grandes, con más presupuesto, que el común, el promedio de los sitios de memoria en la región. Pero creo que entre los tres contaron bastante bien cuáles son algunas de las múltiples tareas que estos espacios llevan adelante, desde todo el trabajo que contó Laura en un sitio arqueológico. Esta es una característica también, bueno, en el caso de Argentina tenemos varios, porque como parte de la destrucción de la evidencia de los crímenes, no solo se hizo desaparecer los cuerpos de las personas, sino que también en muchos casos se destruyó los espacios físicos donde estas personas estuvieron secuestradas y detenidas desaparecidas. Entonces hay todo un trabajo específico en estos sitios que tiene que ver con recuperar toda esa historia que ha sido borrada, y que, bueno, es un enorme trabajo que lleva muchísimo tiempo, mucha paciencia, muchos recursos, que es lento, ¿no?, en sus avances, eh, y es un trabajo como muy de hormiga, y bueno, es una parte, digamos, de la tarea que tienen que llevar adelante algunos de estos sitios de memoria en América Latina por el tipo de características que tuvo también el sistema represivo. Después se refirió Tomás también a otras funciones de estos sitios de memoria, vinculadas con la oportunidad que ofrecen los sitios, por un lado, de honrar a las personas, a las personas fallecidas, de elaborar el pasado. Él hablaba del aura especial que tienen estos espacios, y efectivamente que los que sí la tienen y tienen una capacidad en ese sentido para la transmisión muy particular, eh, la posibilidad de enfrentarse a los crímenes de los perpetradores en base ¿no?, evidencias situadas muy específicas, señalaba él. También la importancia de estos espacios como centros de documentación,
Y María Luisa agregaba otras funciones también vinculadas en parte también al trabajo de documentación y de archivo, que en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile es un trabajo muy importante, está como bien también en el corazón del museo. Todo el trabajo de pedagogía que se desarrolla en el museo a partir de diferentes actividades, y señalaba también este vínculo fuerte con el sistema educativo, ¿no? Con la tarea de formación que tienen los sitios. Creo que es esto que es un punto también fuerte que en general los sitios, a veces con más o menos dificultades, han tratado de mantener y que me parece bastante estratégico, que es justamente el vínculo con el sistema educativo formal y no formal, el vínculo con los docentes, con los espacios de formación docente. Bueno, también María Elisa hablaba del propio museo como un espacio en sí mismo, de formación, que tiene su propio diplomado. Y también mencionaba al final este rol vinculado a la posibilidad de visitas de policías y gendarmes y de formación, digamos, esto también fue una experiencia que se hizo en algún momento en la ESMA, ¿no? Por ahí Alejandra después lo puede comentar. Creo que también ahí hay un punto de desafío interesante, y también la cuestión del vínculo entre arte y memoria en este tipo de espacios, que también es una característica en general en toda la región bastante fuerte. Entonces, bueno, eso como para hacer un poco un resumen de las distintas funciones que se plantearon. Eh, por ahí ¿tienen preguntas? La idea era que hubiera un espacio de preguntas. Si quieren, abrimos ese espacio de preguntas. Muchas gracias por las presentaciones. Yo tengo una pregunta para todos, porque, o sea, lo que todo el tiempo me acompaña en términos de diferencia y similaridades es el hecho de que en Chile y en Argentina victimarios y víctimas vivían en el mismo país. Y lo que Tomás describe, que las víctimas están afuera y no juegan un rol durante mucho tiempo. Entonces, todo lo que ustedes describieron, ¿dónde ven ustedes, digamos, lo específico y lo especial de estar en un país donde los dos grupos viven en un país como margen del trabajo que hacen? O sea, María Luisa, ¿ayuda a eso? ¿Lo hace difícil? Tú has hablado sobre de los jóvenes que vienen, son jóvenes de familias de víctimas o de victimarios también. No, eso, o sea, eso me va todo el tiempo por la cabeza. ¿Qué es el hecho específico que se da? Porque en unos países están los dos juntos y en el otro están afuera. ¿Hast du verstanden, Thomas? Nicht wirklich. Ich wollte nur ganz kurz wissen, was das Spezifische und den Unterschied ausmacht, dass in Chile und Argentinien die Täter und die Opfer in einem Land gelebt haben und in Deutschland eben außerhalb. Wozu? Ich weiß. Es más complicado, pero para ponerlo simple, en el uno están adentro y en el otro están afuera. Yeah, as I try to point out, first of all, forever since summer 1945, the foreign countries were very important for the development of memorial museums in Germany. So also Elke pointed out that at the beginning, if you go to Dachau, the group of survivors who made the contract with the state of Bavaria in Dachau were the group of survivors from France.
In France, they had very good connections with the government. They were very well acknowledged there, and that was a reason that they could demand to have a memorial museum in Dachau. Later on, as this many other memorial museums started, then they figured out that in every place where people were incarcerated, they had also people from outside. And that means that also that these people then start to have connections, to have friendships with these people was very important because, let's say, a district attorney has never any contact with someone from outside. But now there's a little spot in their county and people come from outside and demand something. And so that's a very exotic thing, which also is important. The next thing is after 1990, all countries around Germany feared that Germany will go back to the Fourth Reich and will get the problematic policy and economic policy as the largest country in the center of Europe and using to say, yes, we know what happened during the Nazi regime and we are keen of it and then we see we are responsible for dealing with this was the cheapest possibility for Germany. They had a good view in the surrounding countries. So however, many other memorial museums, smaller ones, early concentration camps, and there also the survivors demanded to get their memorial museums. But they were too weak, they were not acknowledged, they were communists, so no one would like to have something to do with that. And that's the reason why first the large memorial museums, which were concentration camps with, let's say, 90-95% of people from outside of Germany were the first camps which were erected, and later on then also the smaller ones where you had much more German victims there. Is this a good answer to you? That's the other comparison. Okay. El museo tiene, o sea, a ver, están muy fuertemente presentes las víctimas porque nace con ese propósito. Yo diría que la mayor obra de reparación simbólica impulsada desde el Estado, con un financiamiento público, con edificios públicos, etc. Con ese objeto. Por lo tanto, ellas están en un lugar central en el museo. Los perpetradores, digamos, está el sistema de alguna manera presente, ¿no? Pero no los perpetradores de manera individualizada. Es un proceso. Es un proceso la incorporación o cómo incorporar a los perpetradores en el museo. En la parte expositiva, porque sí está como información, como documentación en nuestro centro de documentación y por eso es que hijos o nietos de perpetradores han llegado al museo para poder conocer la historia de sus padres porque en la familia hay mucho silencio al respecto. No solo en la familia de los perpetradores, también en la familia de las víctimas. No solo llegan los hijos o nietos de los perpetradores a conocer sus historias familiares, también llegan los hijos de las víctimas o nietos. En la parte positiva ha sido un proceso más largo, diría yo. Hay gente que dice, bueno, debieran poner una lista con todos los perpetradores, pero una lista, no sé si es una solución tampoco, ¿no? Entonces hemos escogido el camino de incorporarlo a través de lo que son los fallos judiciales de la justicia, de los procesos judiciales en donde también se describen los hechos y las responsabilidades. Y eso lo hemos ido incorporando paulatinamente en una plataforma interactiva de las víctimas, pero también estamos trabajando actualmente en una nueva zona del museo que va a incorporar la justicia transicional, es decir, desde el 90 hasta, pusimos como meta los 50 años del golpe, el 2023.
Y ahí entonces vamos a poder representar y abordar y mostrar lo que ha sido el camino de la justicia y la determinación de responsabilidades, las dificultades, pero también los avances en ese ámbito. No es fácil no levantar controversias respecto a estas cosas en un país tan dividido como es el nuestro, en su mirada respecto al pasado. Entonces, bueno, ahí siempre están las preocupaciones de cómo avanzamos, cómo lo representamos, que nos afecte también finalmente la existencia o la permanencia del museo. Pero hay que ir avanzando en eso. No sé si va por ahí, pero creo que un poco tiene que ver con lo que Verónica decía hoy a la mañana. La memoria es un territorio en disputa y digo, hay esa convivencia y hay una historicidad, digamos, en esa disputa. Por ejemplo, en el caso del sitio de memoria Club Atlético, la patrimonialización dada por la sociedad civil en la década de los 90. Nosotros decimos que en Argentina los 90 es una década de impunidad, fue una década donde pasó de todo, hasta 2 atentados terroristas internacionales, donde hubo ventas de armas por parte del gobierno y un encubrimiento con una voladura, digamos, de la fábrica de municiones, un atentado y asesinato de un periodista que fue José Luis Cabezas. Bueno, y entre eso los represores tenían minutos de televisión. Por ejemplo, hay uno de los represores que ya falleció, que es el turco Julián, que murió con Perpetua. Podemos verlo en el canal de YouTube del sitio de Memoria Ex Atlético. Hay una entrevista donde él se está paseando frente a lo que hoy es el sitio de memoria, contando sobre lo que era su trabajo. Y cuando el sitio de memoria empieza a ser señalizado, empieza a ser visibilizado, sociedad civil empieza a ser patrimonializado, no fue dado así naturalmente, hubo una disputa por ese espacio hasta que se plasmó la memoria del sitio de memoria. Y esa disputa fue que en el primer acto que hicieron en una alianza también, siempre hubo una alianza entre arqueología y arte, en el caso del sitio de memoria del Atlético, para tender un puente con lo que estaba hablando la compañera, hicieron una obra de realización colectiva, que eran como cuerpos saliendo de la tierra, y la primera noche fue atentado, sufrió un incendio. Y al tiempo volvieron a hacer esa obra de realización colectiva con el mismo concepto y también sufrió un atentado. Y de hecho, eso fue lo que generó que se crease el sitio de memoria, porque la sociedad civil dijo, bueno, sigamos haciendo porque evidentemente lo que estamos haciendo es que vamos por buen camino, o sea, hay. Entonces, bueno, creo que ese es el espacio de disputa, es la memoria que está en disputa y cuando hablamos, en mi caso que yo me centro en la materialidad, hoy lo que está en disputa es el patrimonio en sí, son esos lugares, ¿no? ¿Qué vamos a transmitir o qué transmiten esos lugares? Entonces es eso lo que hoy tenemos que defender y lo que de repente en algunos otros lugares más expuestos, como es el Casino de Oficiales, hoy Patrimonio de la Humanidad, se debate, digamos, ese patrimonio, qué memoria va a estar transmitiendo. Entonces creo que esa es la convivencia, que no es que no hay convivencia, en realidad es una disputa, es un territorio de disputa, es un territorio de pelea y es un territorio que tenemos que seguir uniéndonos para seguir batallando y ganando ese espacio, que es el espacio de la memoria, desde el relato, desde la calle, desde el patrimonio en sí. Sí, tengo 2 preguntas. One question to Thomas Lutz. It is a difficult question as well. You are talking about the affirmative memory and the critical memory. And could you say something about your position to the so-called multidirectional memory? Because you were talking that
there was an influence of outside that gave impulses and initiatives for creating memory sites in Germany. So have this interconnection with other countries. In Germany, the debate is that the commemoration at other crimes against humanity committed by Germany was marginalized, and that we should correct this direction and try to give them a space in the public as well. And do you think the theory is that multi-directional memory will create a kind of solidarity between the victims? Do you think this is possible? And the other, I don't know, shall we, Veronica, first shall you answer, and then there's the other question. La otra pregunta ahora. ¿Contigo? Sí. La pregunta a ustedes es, en una situación en que tenemos una política muy confrontada con la memoria, procesos, una política que quiere disminuir, evitar estos procesos, hay un espacio para hacer una memoria crítica también, por ejemplo, en las organizaciones de derechos humanos. Hay una posibilidad, oportunidad para pensar sobre la manera en el pasado, cómo manejamos la memoria y si tenemos que hacer una corrección o una... ¿Hay espacios en estos tiempos o no? Porque podría ser que apoya la postura, actuación de los gobiernos de la política en negociar Negación. la memoria. ¿Hay alguna otra pregunta o ya estamos, no? Sí, ya estamos. Bueno, final. Vale, muchas gracias por las presentaciones. Yo quisiera hacer una pregunta que tiene que ver con la importancia que tienen los objetos y los documentos para justamente sacar del silencio las historias y las experiencias de las víctimas y, digamos, el hecho mismo del terror, pero también la dificultad que hay en que son objetos que en ellos mismos y documentos en donde en ellos mismos está el dolor. Está el dolor, cómo conjurar ese dolor que traen, cómo pienso mucho en las comunidades indígenas de la Amazonía, hablan del tiempo de la cauchería como el canasto de la tristeza. Y ellos dicen que ese canasto se debe tocar con mucho cuidado, porque es un canasto que está lleno de dolor y al abrir ese dolor hay que conjurarlo de alguna manera. ¿Cómo ustedes en esos sitios de memoria han logrado o piensan ese conjurar ese dolor de alguna manera? Digamos, obviamente la importancia de romper el silencio, pero además cómo conjurar el dolor o cómo transformar el dolor. Tomás, Tomás. Shall I answer to this question? I'm not sure if I have understood it totally correct. Correcto. Hmm? Okay.
Yes, concerning the multi-directional remembrance, this is a 15-year-old concept from Michael Rosberg. And I think in the ICMEMO, we working in this field since 25 years. And I think it's necessary. And that means if you try to understand other crimes, other people who were persecuted, doesn't mean the importance is not to try politically to have a hierarchy who suffered more or less. That's important. And quite often, also in Germany, if we compare the Nazi crimes and the GDR dictatorship, quite often the politicians try to equalize it. But on the way of the scientists and the people who work in this field, it's clear that there are two different kinds of state crimes. Nevertheless, they are state crimes. They are important to put it in our picture of history and to deal with this issue. And one can learn it something from each other if you compare it with it. And it's the same with other. So if I go to Cambodia, also it's a totally different kind of crime. Nevertheless, I can see there, it's another lecture, that the state is clear behind the effective kind of commemoration. So Hun Sen, since 25 years, this is a kind of commemoration, and they have very good groups who were paid normally by international organizations who are doing research or doing psychological work, who have quite good memorial museums who try to put the critical remembrance into the society. But they are too weak because they were only groups who have to deal with a little bit of foreign money, and they were not supported by the state. So that's a way where you can really see how important it is not to have one exclusive way to deal with it, but to open it. And especially in Germany, maybe that's the difference, as I've learned also to Buenos Aires. We have in large cities, we have now 50-60% of elementary school kids whose families did not live in Germany during the Nazi regime. And what does it mean to them? And I think if we are exclusive, and we have to be very careful, and maybe Elke can tell much more about this, as I will do it now very shortly, but we have to open it. We have to consider that quite often these families also went to a specific kind of wars or persecution, and we have to acknowledge this. And this can also be a starting point to deal with other crimes, with the Nazi crimes, because if you would like to live in Germany, you have to know something about the Nazi crimes. And otherwise, you can't be a member of the German society, because up to now, the Nazi crimes are so important from our constitution until the behavior of people nowadays, that it's necessary to know something about it. But that doesn't mean that you say, oh, the Jews have suffered much more as you, so be silent. That means that you also have to open. And that's the reason for that. Hopefully, I had to try to point it out that also my idea of these two kinds of concepts is a try to compare things and to think what's the context, that you have a proper, a full way to commemorate in societies compared to compare it or to commemorate it in a way that you all create new myths and so on. And if you put it open, also we have this multi-directional way of dealing with history. We have it in our Nazi crimes commemoration, because we have so many different groups who were persecuted differently, and also they have different feelings to this. And if you go to speak with gypsies, they have a totally different approach. This is as if you spoke to homosexuals or to communists, and that they understand that they were treated differently, but they were victims of the Nazi crimes, and they have a solidarity then. And then they can start with a solidarity to ask for compensation, for example.
one group alone that didn't get compensation, but if they try to deal together, then they had a chance not to get a very poor compensation, but better is nothing. Voy a tratar de ser bien breve por el tiempo, pero bueno, en relación a los procesos, a cómo se van incorporando, si se incorporan o no, eso es lo que te entendí de la primera pregunta, las dificultades, ¿no? Yo creo que hay que situarse en lo que cada uno es también. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile fue una iniciativa presidencial. Es una iniciativa de Estado y tiene como fundamento, soporte, las comisiones de verdad. Ese es el marco en el cual nosotros nos movemos y en el que hemos ido en estos 15 años, 16 de existencia, incorporando algunas visiones, miradas, elementos, experiencias que no están tan claramente o tan visiblemente incorporadas en los informes, pero ese es nuestro marco. ¿Ah? Y es importante tenerlo claro porque de alguna manera nos establece determinados límites, pero también nos protege en relación a el negacionismo, ¿no es cierto? Porque son informes del Estado, ¿no? Es un relato, digamos, consensuado de alguna manera por quienes formaron parte de esas comisiones y que tienen distintas visiones, sensibilidades y posturas políticas. Entonces hay ciertas cosas que se demandan que el museo quizás no puede hacer aún, puede incorporar de manera tan activa aún, porque se necesitan tiempo y proceso para que eso pueda ser incorporado. Quizás los colectivos de memoria más pequeños, que son más autónomos, que tienen más libertad de iniciativa, pero tampoco ni tanto, porque todos recibimos financiamiento y siempre tenemos el temor de que el financiamiento se vea afectado. Es decir, es algo que hay que ir avanzando en conjunto también con la sociedad, la ciudadanía y con quienes están caminando y transitando con nosotros en esto, ¿no? Y que también hace sentido para ellos, porque puede hacer sentido para nosotros, pero hay temas que no están totalmente resueltos ni visibles en las personas afectadas, en las personas que vivieron la prisión, muchos temas. Ya, más o menos la contesté, ¿no? No es fácil. Y el otro pregunta tenía que ver con el dolor, cómo trabajar el dolor. El dolor no se puede evitar, es inevitable. Lo que nosotros hacemos, voy a hablar de nuestra experiencia, es dar tiempo para que eso se procese, dar espacio para decir o no, para vincularse emocionalmente, porque lo que la gente no ha tenido, o muchas personas no han tenido, es ese espacio para que su experiencia, su historia, lo que está plasmado ahí a veces en un papelito muy pequeño, puede ser visible, transmitido, reconocido, en fin. Y entonces dar ese espacio y la libertad para tomarse el tiempo que necesiten, para procesarlo, para decir lo que quieran. Siempre cuando se va a entregar algo al museo, un objeto, un papel, un documento más o menos personal, más oficial o no, siempre hay una historia dolorosa, la mayor parte de las veces relacionado con eso, porque tiene que ver con sus experiencias vitales de pérdida, ¿no? Y entonces damos ese espacio. O sea, hay que generar esos espacios, porque lo que menos la gente ha tenido es ese espacio para poder dar causa y procesar sus vivencias. Porque ha tenido que resistir, que seguir adelante con la vida, la familia, los hijos, en fin.
Entonces, es significativo, como ven en el museo, la posibilidad de tener ese espacio. Y por eso es que concurren a conocer sus historias también familiares, incluso los hijos, pero no solo, que eso es importante, en una gran cantidad también, hijos de víctimas o nietos de víctimas, pero también los hijos de los perpetradores. Entonces uno, ¿qué hacemos? Le damos el tiempo que se requiere para eso. Eso. En cuanto a tu pregunta, Dorothy, si la entendí bien, no sé si hay un espacio de debate, de reflexión. Creo que ha pasado poco tiempo también bueno, yo digo política pública, debería dejar de decir política pública, pero digo de esta memorialización, porque digo, hoy continúa y en muchos casos no es política pública y existe memoria. ¿Quién dijo hoy? Vos. La estadística de la cantidad de sitios de memoria, la mayoría no son del Estado, sino que hay una comunidad, está la comunidad, la sociedad civil detrás. Creo que 20 años no es tanto como para ver realmente si ese trabajo se hizo bien o no. Me parece que seguramente va a haber un montón de análisis. No sé si están socializados, pero creo que sigue siendo poco tiempo. Pero es una opinión, no soy especialista en esto, o sea, lo estoy contestando. Tu pregunta me partió la cabeza, porque lo de como constelar o como dicen, conjurar, bueno, ahí realmente nada, es que es un desafío la materialidad, los objetos, la arquitectura, pero bueno, los objetos, por eso yo lo puse entre mis palabras, que cómo se muestra, qué se muestra y cómo se muestra y qué se dice, creo que es algo que nada, que es de permanente reflexión. En particular, como trabajadora de sitio de memoria, que me identifico, hemos tenido este debate en muchas circunstancias. Recuerdo un ejemplo son unos tambores donde se encontraron cuerpos de diplomáticos cubanos y nosotros teníamos que intentar recuperarlos para llevarlos al sitio de memoria y pero esto se va a exhibir, lo estamos llevando para guardar, ¿cómo se va a exhibir? ¿Qué se va a contar? Bueno, era complejo, digamos, y nos ha generado mil debates. Sin embargo, creo que sí hay algo que es compartido entre los sitios de memoria y que fueron parte de los debates, que es recuperar las historias de resistencia, las historias de solidaridad, las historias de amor, las historias... Y acá se me viene a la cabeza el sitio de memoria La Perla en Córdoba, tiene una colección de objetos que yo les llamo exógenos. Es decir, no es un sitio arqueológico en sí mismo, sin embargo, hoy para mí, digamos, es arqueológico en tanto en cuanto a la exhibición que tienen, en que han repatriado objetos que los propios sobrevivientes sacaron del campo de concentración y hoy son parte de la memoria de la memorialización de ese espacio. Y hay una colección de unas figuritas de un ajedrez que los secuestrados hicieron en migas de pan. Y a mí me parece maravilloso, ¿no? Es decir, encontraron en ese cautiverio, en ese secuestro, en ese espacio, digamos, una actividad lúdica, una actividad de compartir con lo que tenían, que eran migas de pan, hicieron ajedrez. Entonces creo que pasa también un poco por ahí, es decir, los objetos también pueden recuperar, no solo siempre recuperan el dolor, sino que también recuperan las historias de resistencia, las historias de solidaridad, las historias de amor. Entonces, me parece que puede ir por ahí, digamos, darle una vuelta en donde no siempre el objeto es dolor y el mismo objeto tiene múltiples significados.
Es decir, esta pelotita de ping-pong que significaba para muchos volver a recordar estar en el campo de concentración, para otros simplemente le trajo la luz o el silencio que necesitaba en su cabeza. Bueno, cerramos entonces, muchas gracias.